Quiero llamar vuestra atención a un pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 3. Comenzamos la lectura en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro muy singular, muy especial. Está colocado al final de todo el Nuevo Testamento y aparentemente pudiera ser que fuese el último de los libros escritos del Nuevo Testamento y por tanto el último libro escrito por el apóstol Juan. Pero cuando se investiga a fondo los escritos de Juan, se aprecia que posiblemente el orden no sea ese. Tampoco tiene ninguna importancia porque no estamos alterando con esto ningún aspecto de la palabra inspirada e inerrante de Dios, sino la colocación, la ubicación, la datación de los libros. Es muy probable que Juan haya escrito primeramente las epístolas. Son asuntos muy pastorales. La carta primera de Juan da la impresión de que es el pastor de una iglesia que está dando el mensaje a la congregación de distintos temas, reflejando distintos aspectos y llamándolos a una vida comprometida y orientada conforme al plan de Dios. Probablemente después de esto, Juan pasa por la experiencia del destierro a la isla de Patmos. Allí tiene algunos libros del Antiguo Testamento y está meditando, pensando, reflexionando en el día del Señor. Lo dice aquí en el capítulo 1. Y no está refiriéndose al domingo, está refiriéndose al día de Jehová, al tiempo de la tribulación. En medio de esta reflexión, Dios da a Juan una visión personal de Jesucristo, capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y en ese capítulo 1 Juan ve la gloria admirable de Jesús. Y en la mente de Juan queda una idea. ¿Cómo conocerán los lectores de Apocalipsis? ¿Cómo conocerán quién es este que ante cuya gloria caí derribado a los pies? Y él dice, este es el Verbo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el que murió por los hombres en la cruz del Calvario. Por tanto, necesitan una explicación para entender bien el capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan escribe el Evangelio. Y en ese Evangelio, que es distinto completamente al resto de los Evangelios, la cristología de Juan alcanza niveles impresionantes y el equilibrio teológico de Juan se manifiesta. Capítulo 1 del Evangelio según Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 de ese mismo capítulo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora tú puedes dar un salto en el tiempo y venir a la isla de Patmos y ver la gloria admirable de aquel que siendo el Dios eterno se hizo hombre, murió por los hombres en la cruz, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y de este
Admirable Señor, el apóstol Pablo dice estas palabras. Recibió el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora volvemos a nuestro libro de Apocalipsis. La división del libro es muy simple, la da el mismo libro. El Señor le dice en el capítulo 1, versículo 19, a Juan le dice, escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto, Juan? Capítulo 1, la gloria de Jesús, la manifestación admirable del Señor resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el glorioso Dios, las cosas que viste. Segundo, las cosas que son. Y las cosas que son están en los capítulos 2 y 3. ¿Qué son las cosas que son, valga la redundancia, las iglesias o la iglesia de Dios en distintos lugares, manifestada en distintos lugares de la tierra? Permitidme un paréntesis. Aunque aquí se mencionan nombres específicos de iglesias, Laodicea, Sardis, Filadelfia, Tiatira, no es que haya muchas iglesias distintas, diferentes. Hay una sola iglesia que se manifiesta en distintos lugares. La iglesia de Cristo es una sola iglesia. Y Cristo no vino para fundar iglesias denominacionales o con nombres diferentes, que se excluyan unas a otras. Cristo vino para edificar su iglesia, constituir su iglesia. Y la iglesia de Cristo está constituida por todos los creyentes en todo el mundo, que han sido salvos por gracia mediante la fe y son, por tanto, hijos del mismo Padre, incorporados por la acción del Espíritu Santo en Cristo como cuerpo, del cual el Señor es la cabeza. Ahora viene la tercera parte desde el capítulo 4, en donde se dice las cosas que serán después de estas. Y habla ya de la profecía futura, de los acontecimientos que tendrán lugar hasta que se produzcan cielos nuevos y tierra nueva por la acción creadora de Dios. Nos interesa tomar de todo ese tremendo contenido, tomar solo la parte de la lectura que hemos hecho antes, relativa, dirigida, orientada a la iglesia de Filadelfia. Cada una de las cartas que el Señor envía a las iglesias tienen la misma estructura. En primer lugar, se manifiesta la iglesia y el Señor. En este caso, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y luego viene la presentación del Señor. En segundo lugar está el mensaje. ¿Qué es lo que el Señor dice a la iglesia? Y en tercer lugar, necesariamente, tenemos que ver qué demanda conlleva, se manifiesta en el mensaje que Cristo envía a aquella iglesia. El envío del mensaje del Señor a la iglesia, en aquel tiempo, a la iglesia en Filadelfia, es un mensaje dirigido a la iglesia de hoy. No importa dónde esté ni cómo se llame. Las palabras de Cristo son orientadas por el Espíritu de Dios y traspasan el tiempo y vienen a la actualidad. Y Dios me dice a mí hoy, en mi entorno, en la iglesia del año 2020, me dice, escucha bien, quiero que sepas cómo soy y escucha el mensaje que tengo que decirte. Y esencialmente de todo este mensaje hay una promesa impactante en la que yo quiero hacer un poco más de énfasis, de fuerza en todo lo que quiero compartir con vosotros, y es esa promesa de Dios. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Primeramente, la iglesia. Se llama Iglesia de Filadelfia. Y esa palabra Filadelfia es una palabra compuesta en griego que significa amor fraternal, afecto fraternal, cariño fraternal.
Si alguien me dice, ¿qué nombre vamos a poner a la iglesia que se reúne en tal sitio? Y me sugieren, vamos a llamarla Iglesia del Amor Fraternal. Yo diría, fantástico, es un nombre formidable porque la iglesia se manifiesta en el amor. Permitidme recordaros algo que es vital y que debemos entender bien. La iglesia de Cristo se manifiesta en el mundo en tinieblas de los hombres, no tanto por lo que cree ni por lo que predica, sino por lo que ama. Notad que Cristo dice a los suyos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Cuando el mundo no ve el amor de Dios reflejado en la vida de cada uno de los creyentes de la iglesia, el mensaje de la iglesia está deteriorado. Cuando hay un ministro del Señor Jesucristo, un pastor de iglesia, un anciano de la congregación, un maestro de escuela dominical, no importa lo que está haciendo la iglesia, y está trabajando y ministrando, y es incapaz de amar sin alteración ninguna, y sin excusa ninguna, y sin distinción ninguna a todos los hermanos, tiene un problema en su ministerio. No puedo ministrar sin amor. Porque cuando lo hago, el apóstol Pablo me dice en carta primera a los Corintios en el capítulo 13 que si tengo, y tengo todo, todos los dones, todas las perfecciones, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabe lo que dice? Un ministerio sin amor es un ministerio que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Ahora a esta iglesia se le llama Filadelfia, la iglesia del amor fraterno, y naturalmente tiene la importancia histórica que tú quieras darle. Es una iglesia más de las muchas que fueron fundadas, si no a lo mejor directamente por Pablo, sí por la influencia de su ministerio en el entorno. Es una de las ciudades, era una de las ciudades importantes del Asia Menor y estaba situada a unos 45 kilómetros más o menos al sur de Sardis, en una región volcánica muy fértil. Era una zona sísmica, una zona de terremotos, y uno de los terremotos que se manifestó en el tiempo antiguo destruyó varias ciudades, entre ellas destruyó las ciudades más próximas, pero custodió en cierta medida a esta ciudad. Y fue reconstruida, en lo que se destruyó, fue reconstruida con la ayuda de Roma. Siendo una ciudad de aquel tiempo del entorno greco-romano o una ciudad romana del entorno griego, tenía una cantidad enorme de dioses, rendía culto a muchos dioses. El calendario, el conjunto, el catálogo de dioses griegos y romanos era tremendo. Y en esa ciudad había dos grandes templos, uno dedicado a Dionisio y otro dedicado a Baco, el dios del vino. Los adoradores de Baco tenían una festividad anual en la cual el culto consistía en emborracharse. Y emborracharse hasta que perdían toda orientación y caían extenuados y se producían allí manifestaciones enormemente perversas. Este es el entorno espiritual de una ciudad en donde hay una iglesia, la iglesia de Cristo, formada por los creyentes salvos por gracia mediante la fe, luz en las tinieblas, sal en la tierra. La iglesia en sí pudo haber sido fundada, yo creo que fue así, hay muchos eruditos que lo entienden también de esta manera, yo no soy un erudito, pero ellos dicen que la iglesia debió haber sido fundada desde Éfeso por alguien que oyó el Evangelio, que creyó en Cristo y que se desplazó a esta ciudad en donde plantó, estableció una iglesia en Filadelfia. El Evangelio que Pablo predicaba me dice en Hechos capítulo 19 y versículo 10 que alcanzó a todos los de Asia. Bueno, es una hipérbole, pero quiere decir que el Evangelio que Pablo predicaba corrió, se manifestó, entró en todos los lugares de Asia, no directamente por Pablo, pero sí por personas que oyeron el Evangelio
por medio del apóstol. En la persecución grande que hubo en tiempos del emperador Trajano, todas las iglesias de Asia Menor fueron perseguidas, menos Filadelfia. Igualmente, siglos después, en el tiempo de los otomanos, ese imperio árabe, en ese tiempo de los otomanos, muchas iglesias fueron exterminadas, muchos creyentes muertos, salvo la iglesia en Filadelfia. ¿Te das cuenta que dice que yo te libraré de la hora de la prueba? Yo sé que ese versículo se toma para evidenciar que la iglesia no va a estar en la tierra en la semana de la gran tribulación. Bueno, no lo dudo. Yo creo que la iglesia va a ser trasladada a la presencia de Dios en cualquier momento. Pero el texto tiene que ver con Filadelfia y especialmente también con la historia de Filadelfia. Y Dios dice, yo te prometo que te voy a cuidar de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero. Y Dios cumple su palabra. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Ahí tenemos la iglesia. No hace falta entrar mucho más. Es una iglesia. ¿Creéis que no tiene ningún defecto? Todas las iglesias tienen defectos. Incluso aquellas que aquí en la lectura, que son excepcionales, parece que no tienen ninguna falta. No hay iglesia perfecta porque no hay creyente perfecto. El mismo apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco. No podemos pensar que pertenecemos a la iglesia mejor de cuantas conocemos, especialmente porque es la iglesia donde nosotros nos congregamos. No hay iglesia perfecta, la iglesia es imperfecta. Solamente habrá una iglesia perfecta sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, cuando el Señor nos tome y nos lleve a su presencia para estar para siempre con Él. Ahora, la iglesia es así, pero vamos al Señor de la iglesia, que es lo importante dentro del pasaje. Notad que hay varios títulos que se da a sí mismo, por tanto son títulos verdaderos. Escribe esto, versículo 7, escribe esto, porque esto lo dice primeramente el santo. Santo con artículo. Santo con un artículo determinado delante. No es un santo, o no es algo santo, es la santidad absoluta, el único que puede recibir el nombre de santo. Me voy a la Biblia y descubro que al Dios de la Biblia se le adora, se le alaba, más que por su creación y por su omnipotencia, por su santidad. Voy a la profecía de Isaías, capítulo 6 y versículo 3, y descubro allí a los serafines adorando delante del trono de Dios. ¿Y qué dicen los serafines? Omnipotente, omnipotente, omnipotente. Dicen todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No, dicen santo, santo, santo. Es el único de esa manera, el único que puede recibir este título. Él, santo, ninguno como Él. Es el infinito, eterno, perfectamente santo. Es el Dios separado de toda contaminación, que vive en santidad plena en el trono de gloria. Ahora, cuando yo voy a la profecía, encuentro el mismo título destinado, dedicado al Señor. Isaías 40:25, leo estas palabras, Él, santo. Dejo la profecía de Isaías, dejo el Antiguo Testamento, dejo los siglos pasados y vengo al momento en que es anunciado el nacimiento de Cristo a María. Y cuando el ángel habla con María, le dice, por tanto, le comenta, le dice, le anuncia que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la virtud y el poder del Altísimo le cubriría con su sombra. Dice, por tanto, el santo ser que nacerá. Lucas 1:35. En el texto griego no está ser, está santo, solo. Este ser, este complemento, se ha añadido por algunos de los revisores de Reina Valera a lo largo del tiempo, porque entendieron que a lo mejor se entendía de una forma más perfecta lo que allí estaba, pero han
se han equivocado absolutamente. El texto griego habla de santo, artículo neutro, precedido a artículo neutro, lo santo, y eso significa lo absolutamente, infinitamente, totalmente, plenamente santo, porque quien nace en Belén no es un niño cualquiera, ni un hombre cualquiera, en el cual Dios entra después de su nacimiento. Lo que nace en Belén es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que santifica la naturaleza humana de Jesucristo no es la concepción por el Espíritu Santo, ni la concepción virginal en María, ni el hecho de que no tuviera padre humano. Lo que santifica absolutamente la naturaleza humana de Jesús, el hombre Jesús, es la persona divina en quien subsiste. No te olvides, por favor, que Cristo el Señor es Dios hombre. De otra manera, es Dios segunda persona de la deidad con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde y tiene eternamente, y la naturaleza humana asumida en su persona desde el instante mismo de la concepción virginal en el seno de María. Por tanto, eso que nace es santísimo porque pertenece a Dios mismo y forma parte de la segunda persona de la deidad, la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Los demonios reconocían quién era Jesús. Y en algunas ocasiones, cuando Cristo expulsaba a un demonio y los demonios se manifestaban, decían: te conocemos, tú eres el Santo, el Hijo de Dios. De manera que Jesucristo, el Señor, que escribe esta carta a la Iglesia, es el Santo. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene una enorme importancia en lo que va a decir, porque santo es aquel que declara las virtudes de la Iglesia y detecta y descubre los problemas de la Iglesia en relación con él mismo. La Iglesia es santa y es perfecta en la medida en que se identifica plenamente con Cristo. De otra manera, en que Cristo no solamente es cabeza de la Iglesia y sustento de la Iglesia, sino que se hace vida en cada uno de los creyentes de esa Iglesia. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Queridos hermanos míos, la vida santa no consiste en formas ni en cosas. Tú puedes hacer una larga lista de cosas que para ti expresan santidad y será una lista negativa: no hagas esto, no. Es la lista del no. A última hora estás cansado, frustrado y fracasado y sigues siendo imperfecto. Y no alcanzas una vida de santidad conforme a lo que Dios demanda de ti. Bueno, nunca la alcanzaremos aquí en la tierra, pero por lo menos nos aproximamos a ella. Las normas, la religión, produce hipócritas. Solamente Cristo produce santos. Porque santidad es vivir al santo. Y el apóstol Pablo decía algo sobre su vida cristiana: para mí, el vivir es Cristo. Permíteme decirlo de otra manera en palabras de Pablo también, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo eres santo cuando vives al santo. Solo eres santo cuando puedes estar glorificando a Dios por lo que haces. Solo eres santo cuando no desprecias a aquellos que están a tu alrededor. Solo eres santo cuando amas entrañablemente. Solo eres santo cuando respetas a tu familia como Cristo respetó a la suya. Mis queridos hermanos, es necesario recuperar una realidad que hemos perdido. La santidad no son normas ni estructuras. La santidad es vivir a Jesús, conforme a lo que Él enseña en su palabra. Habla el santo. De modo que lo que va a decir, lo va a decir desde la realidad absoluta de lo que Dios entiende que es la Iglesia. En segundo lugar, habla el verdadero.
También de la misma manera, con un artículo determinado delante, no es un verdadero, es el verdadero, el único que es verdadero. No solo el que dice verdad, el que es verdad en sí misma. Jesucristo el Señor, Juan 14:6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. 3 artículos determinados. No soy un camino, soy el único. Soy la verdad, la única verdad. Soy la vida, la única vida. Por tanto, en este momento me dice: yo soy el verdadero. La Biblia relaciona, con este adjetivo, relaciona muchos actos y muchas manifestaciones de Jesús. Por ejemplo, en Juan 1:9 se lee de esta manera: la luz verdadera que vino a este mundo. Luego, Cristo es la verdad, sí. Lo que Él hace es verdadero, naturalmente, la luz verdadera. Un poco más adelante, en Juan 6:32, dice que Él es el verdadero pan de vida. Más adelante, en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Luego, todo el entorno que hay en relación con Cristo no solo es verdad, es también verdadero, genuino, auténtico. Lo único que tiene verdadero valor, la vid verdadera. ¿Por qué? Porque voy también a Juan, esta vez en su epístola, carta primera, capítulo 5 y versículo 20, y leo estas palabras: Él es verdadero Dios y vida eterna. De manera que todo cuanto va a decir Cristo acerca de esta iglesia es verdadero. No tiene ni sombra de engaño, ni posibilidad de duda, ni alteración alguna. Lo que Cristo va a decir de esta iglesia y a esta iglesia es verdadero. Tercer nombre: el que tiene la llave de David. Cuando hablamos de llave de David, estamos refiriéndonos a aspectos mesiánicos. Dios, dice el Salmo 2, he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Profecía mesiánica sobre el reinado de Cristo. Cristo va a venir a la tierra, Cristo va a reinar. Durante el milenio, Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra, después de haber limpiado de pecadores la tierra. Nadie que no crea en Cristo entra al reino milenial de Jesucristo. Y esto lo sabéis todos muy bien. Cuando Nicodemo viene de noche a Jesús para hablar con él, para dialogar con él, Nicodemo tiene un problema. Nicodemo vio a Jesús y dijo: este es el Mesías, porque nadie puede hacer estas señales que él hace si no es Dios con él. Es el Mesías. Luego, si es el Mesías, va a establecer el reino. ¿Y cómo sé yo que voy a dar la medida, la talla para entrar en el reino? Porque la profecía me dice que me hará pasar por los vínculos del pacto y me medirá con la vara de medir. ¿Cómo sé yo que doy la medida? Y Nicodemo dice: quiero una aclaración, y el único que me puede aclarar esto es el Mesías. De manera que Nicodemo se pregunta: ¿cuándo voy a poder hablar con el Mesías con calma? Por la mañana no puedo. Él viene al templo para enseñar a la gente, siempre ocupado. Muchas veces discutiendo con aquellos que le acusan falsamente, los fariseos, los escribas. Luego al mediodía se retira con los suyos. Estos discípulos suyos nunca entendían las cosas bien. De manera que siempre le estaban preguntando: maestro, ¿qué quisiste decir con esto? Y Cristo va a enseñarles y va a mantener comunión y diálogo con ellos. Y ahora viene la caída de la tarde y los enfermos de distintos lugares son traídos a Jesús para que los sane. ¿Cuándo puedo hablar con Jesús? Pues la única hora en que puedo hablar con Él sin que nadie moleste es de noche. Y viene a Jesús de noche. Y cuando Cristo lo ve, le dice: mira, Nicodemo, tu problema se resuelve rápidamente de esta manera. Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Claro, muchas veces nosotros hemos golpeado a Nicodemo, el cobarde Nicodemo que viene a Jesús de noche. ¿Cuándo iba a venir? Sé lógico con la Biblia.
No digas lo que la Biblia no dice y no hagas decir a la historia lo que tú te supones. Nicodemo viene a Cristo, Cristo atiende a Nicodemo, Cristo responde. El Rey de Reyes habla con él. El que tiene la llave de David. Durante la primera venida de Cristo al mundo, Cristo no vino para reinar, vino para morir. Isaías capítulo 53, Salmo 22, etcétera, etcétera. En ningún modo se dice en la Biblia que la primera venida del Mesías a la tierra era para reinar. Vino para dar su vida en precio del pecado por muchos. Cristo vino para morir en una cruz. E indudablemente cuando Nicodemo dialoga con él, le dice, mira, es que mi reino no es de este mundo, ¿sabes? Le dice, este se hace pasar por rey, pero mi reino no es de este mundo. Vendrá en su segunda venida para reinar, entonces no va a morir, no va a sufrir. Viene para cumplir aquello que Dios ha determinado para él. Pondré mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, el que tiene la llave de David es el heredero del reino, conforme a la genealogía, a la descendencia de David. Y el reino que Dios tiene destinado para su hijo no es un reino temporal. El ángel dijo en la anunciación, su reino no tendrá fin. Por tanto, estamos hablando del reino eterno. Y este que dice, yo tengo la llave de David, está diciéndome, yo vengo para cumplir la profecía que me presenta como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora mira una cosa. Cuando hablamos de esto y hablamos de gobierno absoluto, estamos hablando de soberanía. Si hay algo que no se predica hoy en día es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios molesta tremendamente al humanismo del hombre. Quiero decirte que en soberanía Dios creó el mundo. Los cielos, la tierra, los ángeles, el hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque es soberano. Pero anteriormente a la creación, Dios manifestó el plan de redención en su soberanía. La primera exteriorización de Dios fuera de su entorno trinitario íntimo, la primera manifestación al exterior de ese Dios admirable, es precisamente una manifestación de soberanía en salvación. La salvación fue determinada por Dios antes que el mundo fuese. Déjame decírtelo de una forma muy simple y sencilla. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y en soberanía Dios envió a su Hijo al mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y en soberanía Dios permitió que su Hijo fuese puesto en la cruz y transfirió a él el pecado de todos nosotros. En soberanía hizo posible la redención. En soberanía llama a los pecadores a Cristo. En soberanía salva a los pecadores. En soberanía sustenta a los pecadores en el camino hacia el cielo. En soberanía tomará la iglesia y la llevará para estar con él en gloria. Dios es soberano. Y este Rey de Reyes, que tiene las llaves de David, dio las llaves del reino de los cielos a Pedro para que predicase el evangelio aquí en la tierra, primeramente a los gentiles en Jerusalén, a los judíos en Jerusalén, luego a los gentiles en la casa de Cornelio. Déjame decirte algo más. El Dios de la soberanía es el Dios de la historia, ¿lo crees o no lo crees? La historia del mundo no es otra cosa que el cumplimiento profético del plan y el proyecto de Dios que ha establecido. La profecía es historia por cumplir. Y la historia es profecía cumplida. ¿Tú crees que Cristo es el soberano? A veces cuando nos sentamos para cumplir la ordenanza del partimiento del pan, hay una idea y un error en eso. ¿A qué venimos cuando nos reunimos para partir el pan? Venimos a recordar la muerte de Jesús. No hay un solo texto en toda la Biblia que lo diga. Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No es un culto para un herido
doliente, clavado en un madero que muere. Es un culto que proclama que por esa muerte de Cristo estamos vivos y que el Cristo de la Biblia, el soberano, vive y es glorioso. ¿Cómo cambiaría el culto? ¿Cómo cambiaría el partimiento del pan si tenemos en cuenta esto? Cristo se presenta como el soberano, de manera que los hombres del mundo tratan de cambiar los gobiernos, promueven leyes, promulgan leyes, hablan a las gentes de cambios que nunca se producen porque el mundo entero vive en el maligno. Y no hay gobierno en la tierra que pueda gobernar con la Biblia, porque la Biblia es locura para los que no son salvos. Por tanto, el Dios de la soberanía nos llama esta mañana a escuchar el mensaje. ¿Cuál es? Comienza con una palabra de atención. Yo conozco tus obras. Y aunque conozco que no eres una iglesia perfecta, he puesto una puerta abierta delante de ti. Yo me pregunto, ¿qué puerta es esta? Bueno, voy a la Biblia y veo y descubro que la puerta que Dios ha abierto es una puerta amplia que se mantiene en el tiempo. Dios ha abierto la puerta de la comunión con Dios. ¿Quién puede impedir nuestra comunión con Dios? Nadie. Salvo que la tengamos limitada porque haya pecado oculto sin confesar, está la puerta de la comunión. Dios dialoga conmigo, yo dialogo con Él. Está la puerta de la oración, en donde no solamente pido, sino que glorifico a Dios. Necesitamos recuperar iglesias que descansen en la oración, que dejen sus planes y proyectos y cosas que surgen de los hombres y dediquen un tiempo grande a orar, que vengan antes de realizar ninguna acción especial a la presencia de Dios y le digan, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Gente que dependa de Dios en oración. Cuando la Biblia se pone en el púlpito y las rodillas se doblan en oración, Dios bendice a su pueblo. Es la puerta del compromiso. Compromiso de amor y compromiso de edificación. Vosotros sabéis muy bien que Cristo es ejemplo de amor y es ejemplo de edificación. Yo edificaré mi iglesia. En la iglesia de hoy hay a veces demasiada reprensión y hay muy poco aliento. La iglesia de Cristo necesita ser alentada mucho más que reprendida. La iglesia de Cristo es reprendida o exhortada por la Biblia. ¿Estás predicando la Biblia? Toda la Biblia y nada más que la Biblia. En las congregaciones se escucha hoy exposición bíblica de libros del Antiguo Testamento. Se está predicando Levítico desde el púlpito de nuestras iglesias. Si no conoce la congregación el significado del libro de Levítico, nunca entenderán Hebreos. La puerta de la oración, la puerta de la evangelización, que no consiste en saturar nuestro entorno con discursos acerca de Cristo, consiste en revelar a Cristo en la vida de los creyentes. Consiste en que el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia, para que pueda hablar del compromiso de amor del Señor con su iglesia. Es la puerta de la unidad. Dios tiene una sola iglesia. A veces es muy distinta aquella iglesia. ¡Qué rara es! ¿Qué cosas más extrañas hace? Bueno, siempre que no sean locuras, en eso no podemos transigir. Pero tienen formas diferentes. Unos parten el pan semanalmente, otros cada 15 días, otros cada mes. Unos cantan himnos más clásicos, otros música más moderna. No importa lo que. Todo aquel que ha nacido de nuevo es mi hermano en Cristo. Y tengo que manifestar la unidad de la iglesia por una razón. Porque Cristo dijo al Padre, Padre, que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Uno de los problemas más tremendos del testimonio evangélico hoy son iglesias rotas, comunión partida e iglesias que no se pueden saludar ni relacionarse unas con otras. Dios abre la puerta del servicio. No puedo ser cristiano sin ser siervo. Porque el grado de mayor nivel que yo puedo alcanzar en el ministerio bíblico no es ser doctor en teología.
es ser siervo de Cristo. En la iglesia de Cristo hoy sobran grandes y faltan siervos. Esta puerta está abierta, ¿por qué? Por lo que les escucha al Señor. He recibido toda la autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esta autoridad, de manera que en la autoridad del Señor Él ha abierto una puerta para que nosotros entremos por ella. Dios ha abierto la puerta del consuelo. Está con nosotros en las pruebas. ¿Cómo me admira ese Salmo 91 y versículo 15, cuando el Señor dice, con Él estaré yo en la angustia? Mis queridos hermanos, pastores de iglesias, ¿estás al lado de los que están en angustia? ¿Estás buscando la oveja extraviada? ¿Estás alcanzando a los que han tropezado y caído? No los dejes abandonados, por favor, porque la puerta del amor nadie la puede cerrar. ¿Algo más? Para mantener esta puerta abierta, y debemos ir concluyendo, hay unas condiciones. Primera condición, tienes poca fuerza. La fuerza de la iglesia no nace de ella. La fuerza de la iglesia no descansa en la doctrina de la iglesia. Escucha la Biblia. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6 dice el Señor. Hay muchas técnicas de crecimiento de iglesias. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Escúchame de nuevo, por favor. Tú no puedes hacer la obra de Dios. Solamente la puede hacer Él. La hace utilizándote a ti como instrumento suyo, de modo que lo que tú tienes es que venir a la presencia de Dios con unas manos vacías y decir a Dios, Señor, no tengo nada. Y el Dios del poder pone su fuerza en ti. Y Él dice que da fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguno. El poder de Dios se manifiesta justamente cuando hay flaqueza por parte del hombre. El apóstol Pablo dijo al Señor un día, saca de mí este problema que tengo. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Pablo mira al pasado y ve la cantidad de iglesias fundadas por él. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda condición, has guardado mi palabra. Ahora, ¿qué es la palabra? Bueno, el apóstol Pablo mismo da una definición de ella. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego, la Biblia entera es la palabra de Dios. Y hay dos graves pecados por los cuales la iglesia no avanza en victoria entrando por esa puerta. Algunos añaden a la Biblia lo que la Biblia no permite. De manera que para justificar su posición, para constituirse en apóstol o para constituirse en profeta o no sé para qué, utilizan la Biblia de una forma incorrecta y añaden a la escritura. Y alguien dice, Dios nos libre de tal cosa. Bueno, nosotros añadimos como muchas veces, como Biblia, nuestras costumbres. Y hablamos de asuntos que son tradiciones, como si fuesen palabra de Dios. No añadas a la Biblia, pero tampoco quites de la Biblia. Ahí tienes el modernismo, el mundo liberal de hoy en día, en donde la gente quita la Biblia. No hablemos de pecado, no hablemos de esto o de aquello. Por favor, si tú quieres que el Dios de la Biblia mantenga abierta la puerta victoriosa, predica la palabra. No permitas, por favor, que en el púlpito de tu iglesia se predique nada que no sea la Biblia. ¿Cómo ha cambiado el tiempo en relación con la Biblia? La exposición bíblica ha desaparecido. La falta de estímulo en los hogares para la lectura de la Biblia ha terminado. Iglesias debilitadas que andan de un lugar a otro llevadas por todo viento de doctrina porque no se enseña la Biblia en la congregación. Tercera condición, no has negado mi nombre. ¿Qué nombre?
se le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes? El nombre significa Señor. No has negado mi nombre significa estás reconociendo mi señorío. Tú eres un siervo, yo soy el Señor. Oh, ¿cómo cambiaría la victoria, el ámbito victorioso de la iglesia si realmente nosotros fuésemos los esclavos y el Señor fuera reconocido como lo que es el Señor? Mirad, el diotrefismo ha entrado en muchas congregaciones. Gente que históricamente fue pastor, anciano de la iglesia, sus hijos y sus nietos y sus primos y sus hermanos son el liderazgo de la iglesia. Y la iglesia está coordinada y mantenida por una sola familia. La política del mundo se ha llevado a la iglesia. Y muchos procuran ser señores, porque no les gusta ser siervos. Dios está llamándonos a un retorno a los parámetros de bendición. Por último, ¿cuál es la demanda? Cristo habla y promete coronas. Versículo 11, para que nadie tome tu corona. La corona es expresión de triunfo, de victoria. Indudablemente no es para que tú y yo luzcamos nuestras coronas en el cielo y seamos la admiración del resto de las personas. Son para poner a los pies del que está sentado en el trono. Victoria es hecha con los materiales y el poder de Dios y no de los hombres. Y dice, lo pondré como columna en el templo de mi Dios, piedras en el santuario de Dios. Mira, un candelabro, como se menciona aquí en las iglesias, puede ser removido. Una columna del templo nunca puede ser quitada. Y en esta columna hay una serie de identificaciones. Primeramente, el nombre de Dios, es decir, la gloria es suya. En segundo lugar, el nombre de la Jerusalén celestial. Esta persona es ciudadano de la herencia eterna. Y finalmente, mi nombre nuevo. Identificación plena de Jesús con los suyos. Dios pide hoy un retorno sin condiciones a sus demandas. Dios pide hoy que dejemos a un lado nuestros proyectos y asumamos los suyos. Dios pide hoy que llevemos en oración nuestros planes para que Él los bendiga antes de ejecutarlos. Dios nos llama a una dependencia porque tiene una promesa. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pero sabes, esto exige pagar un precio. Yo vivo en una zona de España en donde estuvieron los romanos. Galicia es la zona, el lugar donde estaban una de las grandes legiones romanas que cuidaban, custodiaban, vigilaban, supervisaban toda esa área de Lusitania, de Portugal. Y ahí en Galicia, en la ciudad de Lugo, están todavía las murallas de la ciudad romana, donde estaba el gobernador. En un lugar céntrico de Galicia, que tiene todavía el nombre que le dieron los romanos, Siria Flavia, estaba sentada un destacamento de esa gran legión romana y llegó una orden imperial y el que mandaba la legión leyó esa orden: si hay algún cristiano en esas fuerzas, debe ser ejecutado. Él sabía que allí había un centurión que era cristiano. Le amaba mucho, era un modelo. Y lo llamó y le dijo: mira, quiero que leas la orden del emperador. Y él la leyó. Y el gobernador de la legión le dijo: ¿tú eres cristiano? Sí. Yo te pido que tengas compasión de ti y renuncies a Cristo. Y aquel hombre dijo: no puedo hacerlo. Abrevio la historia.
Y el gobernador, después de haber intentado todo cuanto le era posible, le dijo: pero tú pensaste bien el precio que vas a pagar por no dejar a Cristo. Y aquel hombre le miró y le dijo: lo que he valorado es el precio de dejarlo. Naturalmente, los creyentes somos llamados a pagar un precio de compromiso. Que Dios permita, por su gracia, que hoy todos los que estáis escuchando estas sencillas palabras digáis: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, para gloria de tu nombre. Que Dios añada su bendición.